En medio de un mundo amante del ruido y de las luces deslumbrantes, Dios sigue obrando en silencio maravillas a través de las manos de quienes saben amar. No hacen falta milagros estruendosos ni signos extraordinarios. Basta un corazón que se incline con humildad. Y allí la gracia comienza a fluir. El verdadero milagro no está lejos. Está en cada gesto pequeño realizado con bondad y fidelidad. Queridos hermanos y hermanas, cuando escuchamos las dos palabras milagro, el corazón humano suele dirigirse a acontecimientos prodigiosos que despiertan asombro, santos que llevan los estigmas, curaciones extraordinarias o carismas sorprendentes que Dios concede y ante los cuales el mundo queda en silencio contemplativo. Muchos recuerdan a San Pío de Pietrelcina, el sacerdote a quien le fue dado el don de escrutar las almas. Personas que se arrodillaban en el confesionario y con su ayuda reconocían los pecados más escondidos, y no pocos aseguran haber sido sanados. También circulan relatos sobre San Juan María Vianney, el párroco Giars, según los cuales cuando él oraba y tocaba a alguien, hasta enfermedades gravísimas desaparecían. Y el corazón del creyente reconocía de inmediato que allí estaba el poder de Dios. Pero justamente en medio de esa maravilla, el alma es invitada a detenerse y escuchar otro latido silencioso y potente. El milagro de la fidelidad. El milagro de quien permanece paciente muchas horas en el confesionario, escuchando rupturas y oscuridades, compartiendo el peso espiritual del hermano. Eso es lo que hace sonreír al cielo. Pensemos en la imagen de un sacerdote que después de celebrar la Santa Misa se apresura al cementerio para despedir a un hijo de la iglesia. Luego regresa al templo para celebrar el bautismo de un niño. Lleva la Sagrada Comunión a un anciano débil y después de todo ello, largas horas en el confesionario. Aquel día de su ministerio no tiene flores vistosas en los medios de comunicación, ni elogios ruidosos, solo unas manos silenciosas que se abren y un corazón paciente que se queda 12 horas, 13 horas, a veces 18 horas seguidas, simplemente para que un pecador recupere la paz. ¿Acaso no es ese un milagro grandísimo? Dios toma la pequeña voluntad humana como una lámpara de aceite colocada en lo alto, y desde esa luz humilde se disipa tanta oscuridad en las almas. Al entrar en el hogar de las hermanas misioneras de la Caridad en Calcuta, no es fácil encontrar algo deslumbrante fuera del sol ardiente y del calor de una vida consagrada empapada de sacrificio. Oli, camas dispuestas unas junto a otras, refugio de existencias frágiles que la fe reconoce como miembros dolientes de Cristo. Algunos no pueden caminar, otros ya no ven la luz, otros no pueden pronunciar palabra. Y la imagen de las hermanas hijas espirituales de la Madre Teresa trabajando sin descanso, cambiando pañales, limpiando bocas, cepillando dientes, aplicando inyecciones, repartiendo cada pastilla, dando cucharadas de arroz a los enfermos. No hay un milagro ruidoso, pero toda la sala se caldea con un milagro discreto y perseverante.
una misericordia que no se cansa. Mientras el mundo sueña con trabajos prestigiosos y vidas confortables, allí una mujer apoya la cabeza del enfermo en su regazo como si cargara al mismo Cristo, y cada cucharada que acerca a sus labios se vuelve una bendición para el mundo. Circulan historias sobre momentos que la gente llama milagros, pero quienes los vivieron hablan con temblor, porque entienden que solo son instrumentos frágiles. Como el relato de un matrimonio joven, con el rostro colmado de tristeza, que acudió a un sacerdote para pedir oración. Llevaban años esperando, con paciencia, el brote de una vida. El sacerdote impuso en silencio sus manos para bendecirlos y los invitó a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Pasó el tiempo. Un año después, entraron al momento de la comunión cargando a un niño. Al terminar la misa, lo buscaron con la mirada radiante de una alegría indecible. La felicidad santa desbordaba, pero aquel corazón entendía bien: ningún milagro nace de manos humanas. Cada día los sacerdotes bendicen rosarios, escapularios, familias, y es Dios mismo quien teje en silencio maravillas en el seno materno, el único que conoce los caminos de la gracia. Entonces, ¿cuál es el milagro mayor? Una curación física instantánea, o la fortaleza de un corazón que permanece fiel a su deber en medio del cansancio. La fe enseña que Dios no contrapone estas realidades, sino que nos invita a reconocer la hermosura del milagro silencioso. Cuando una persona ofrece libremente su tiempo, sus fuerzas, su sueño y sus gustos, solo para que otra alma sea levantada, la misericordia de Dios pasa por manos agrietadas y miradas cansadas, y en los labios del pobre que recibe cada cucharada. Es Cristo quien sonríe. Ese milagro no necesita cámaras ni aplausos, solo un corazón que sabe arrodillarse para servir. A menudo, mientras el hombre corre tras signos espectaculares, es entonces cuando Dios se acerca en las cosas pequeñas de cada día. Un sacerdote perseverante en el confesionario, una religiosa inclinada sobre el enfermo, unos padres pacientes junto a un hijo con discapacidad, un joven que renuncia al egoísmo para vivir por los demás. Eso no brilla ante los ojos del mundo, pero toca la hondura del corazón de Dios. Y cuando un niño eleva su primer llanto después de tantas súplicas, toda bendición conduce a un único autor, Dios, el autor de todo milagro. El ser humano no posee la gracia, solo es instrumento que le abre paso. Por eso, pidamos que los ojos de la fe se abran para mirar más allá de lo espectacular. En medio de rupturas y fatigas, siempre corre un hilo suave, la misericordia de Dios. Cuando una mano se extiende para bendecir, cuando se pronuncia el perdón, cuando se cuida un cuerpo débil, cuando se escucha un desahogo, cuando se comparte un plato con el hambriento, allí mismo está sucediendo un milagro. No porque el hombre sea poderoso, sino porque Dios, que ama, desea estar cerca de los pequeños. Y cada vez que un alma se hace humilde para servir, Dios encuentra espacio para realizar lo maravilloso. No desanimen ante los sacrificios silenciosos, porque ningún bien se pierde.
sobre las manos encallecidas del servidor. Dios escribe el Evangelio con la tinta de la paciencia y del amor. Como los santos que la Iglesia venera, a algunos se les concedieron dones extraordinarios, a otros la gracia de perseverar hasta el final. Ambos caminos conducen a la santidad. Y cuando el corazón humano insiste en elegir el bien, el milagro de Dios resplandece, no para provocar admiración mundana, sino para que el que sufre sea sanado y la esperanza se encienda en la humanidad. Cuando meditamos sobre la bendición y el milagro, fácilmente nos dejamos arrastrar por lo deslumbrante, por aquello que los ojos ven y los oídos oyen, como si Dios solo fuese digno de confianza cuando obra fuera de toda regla. Pero la vida de fe enseña otro camino. Todo sacerdote es un enviado para bendecir, y toda bendición es una puerta por la que Dios actúa según su designio. Nadie debe ponerse por encima de nadie. Nadie posee un poder propio. Quien realiza lo prodigioso es Dios, que libremente elige el momento, el lugar y el corazón donde manifestar su poder, según la fe de quien anhela el don. Que una mujer estéril conciba es una maravilla que conmueve hondamente a toda la familia. Pero si miramos más a fondo, hay algo no menos luminoso: los milagros perseverantes en los pasos apostólicos, en los días largos de entrega al servicio, en los sacrificios silenciosos por el prójimo y en la decisión firme de vivir con el corazón vuelto hacia afuera de uno mismo. Algunos siguen dudando de los milagros eucarísticos, de apariciones o de relatos que llegan desde santuarios lejanos. Hay quien enumera nombres sagrados y concluye que no ha visto nada, por lo que le resulta difícil creer. No hace falta discutir, y mucho menos convertir la fe en una contienda dialéctica. Basta con abrir los ojos del alma para reconocer que la misma iglesia es un milagro. ¿De dónde surge una comunidad extendida por toda la tierra que empezó solo con unas cuantas personas sencillas, pescadores, un recaudador de impuestos, incluso un traidor, y que tras la ascensión del Señor fue animada por el aliento divino hasta hacerse cuerpo vivo presente entre las naciones? Allí hay santos heroicos y también pecadores frágiles. La iglesia es santa porque pertenece a Dios, pero quienes la formamos seguimos siendo débiles. Aún así, atravesando persecuciones y pruebas, esta comunidad permanece en pie, sigue amando y dando fruto. ¿No es eso? ¿Acaso a milagro y al hablar de la Eucaristía, algunos la reducen a símbolo? Sin embargo, la fe de la iglesia proclama que el pan y el vino consagrados se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. No necesitamos ver con los ojos la hostia hecha carne, ni el cáliz desbordando sangre, porque la fe, alimentada a lo largo de los siglos, nos asegura que en el altar el resucitado se ofrece a sí mismo. En la historia, Dios ha permitido a veces signos visibles para sostener almas vacilantes. Algún sacerdote en crisis de fe vio la hostia con señales de carne y sangre. Como llamado a la conversión, otros, por inadvertencia irreverente, recibieron advertencias claras. La iglesia de Yerne custodia y venera estos hechos
pero lo más importante es la invitación para cada creyente a adorar con santo temor y amor. Aunque los ojos no lo vean, la fe reconoce que cada misa es un milagro presente. Muchos desean un signo palpable, algo brillante y evidente para poder decir, ya vi. Pero Jesús no vino a exhibir poder ni a saciar la curiosidad. Vino a salvar, a sanar, a abrir el corazón humano al reino. Cuando los poderosos exigieron un espectáculo, Él no accedió. Porque la fe no nace de lo espectacular, sino que germina en el corazón humilde, que escucha y sigue. Y son precisamente los pobres, los pequeños, los enfermos quienes no tienen nada que ostentar, los que fueron tocados, consolados y curados. Ellos no discuten, abren el corazón y el milagro llega a ellos. Muchos siguen preguntando por fenómenos espirituales, por apariciones o por milagros eucarísticos transmitidos de generación en generación. Algunos lugares han sido reconocidos por la Iglesia, otros esperan discernimiento. La Iglesia actúa con sabiduría porque la verdad requiere tiempo para iluminar. Sin embargo, no dejemos que la curiosidad oculte lo esencial. Ahora mismo, en el altar humilde de cada parroquia, acontece cada día un gran milagro. El sacerdote, con manos ungidas, proclama la bendición y la súplica, y por el poder del Espíritu Santo, el pan y el vino se convierten en alimento divino. Este milagro pide fe, y cuando la fe se vive, todo se renueva. El cáliz amargo del sufrimiento toma sabor a esperanza. La semilla de la caridad brota en el desierto del egoísmo. El corazón cerrado aprende a abrirse al hermano. Y están también los milagros no difundidos. Un misionero que en silencio recorre largas distancias para visitar a una familia rota. Un grupo de voluntarios que llama a puertas humildes para compartir una ración sencilla. Un sacerdote joven de rodillas hasta la noche en el confesionario, escuchando a un alma que lucha contra el pecado. Una religiosa anciana que con manos temblorosas prepara una inyección al borde de una cama. Estas obras no brillan como las noticias ruidosas, pero son el cauce silencioso de salvación que riega el campo reseco de la humanidad. Es el milagro de la misión. El amor sacrificado transforma a quien da y a quien recibe. Y en ese encuentro Dios es glorificado. Alguien pregunta si de verdad existen dones extraordinarios. ¿Por qué no podemos provocarlos a voluntad? Porque las gracias son regalos, no destrezas para exhibir. Hay santos a quienes el Señor les concedió algún signo en la oración, pero nadie puede fabricarlo. Eso nos enseña humildad. Todo don es de Dios. Él decide a quién, cuándo y para qué lo otorga. A nosotros nos toca la fidelidad cotidiana para que la semilla menuda que sembramos sea cuidada por Dios y dé fruto una vez más. En esa perseverancia el milagro resplandece. Por eso, no cierres el corazón solo porque no has visto con tus propios ojos. Camina más bien por la fe. Participa en la Santa Misa
aliméntate de la Eucaristía, acércate al confesionario, cultiva la caridad. Cada día pregúntate, ¿qué puedo hacer para que el que está a mi lado esté más sostenido, más en paz, con más esperanza? Deja que el milagro de Dios pase por tus manos y tus pies, por una sonrisa, por un perdón, por un plato compartido, por una palabra de sincera cercanía. Viviendo así, lo más asombroso ya no será un destello fugaz, sino un corazón transformado. Y desde ese corazón, el mundo que te rodea comenzará a cambiar. Cuando el mundo corre ansioso detrás de un signo deslumbrante, hay algo sencillo y grandioso que sigue sucediendo en silencio. Cada día, por toda la faz de la tierra, innumerables fieles se tocan la vida unos a otros con la caridad. Y allí las heridas son vendadas y las almas levantadas. Miremos los hospitales sostenidos por las comunidades cristianas, las aulas abiertas para niños necesitados, los comedores de caridad, las visitas silenciosas a los hogares más pobres. En cada parroquia, ¿cuántas veces el pastor invita? Quien tenga alimentos básicos, compártalos con quien carece de ellos. Y entonces se reparten canastas, paquetas de fideos, botellas de aceite, sacos de arroz que llegan a las manos que más lo necesitan. No hay fuegos artificiales ni titulares ruidosos, pero corre un cauce de milagro, tenue y constante, entre la mano que da y la mano que recibe, como un puente del amor de Dios. Hay un sacramento cuya belleza estremecedora a veces olvidamos: el sacramento de la reconciliación. Un sacerdote es solo un humilde servidor, pero en nombre de Cristo pronuncia el perdón, y las cadenas del pecado caen en silencio. El corazón tiembla al ser reconciliado, porque no se trata de un gesto psicológico, sino de un verdadero paso pascual, donde la gracia penetra hasta la dureza del corazón, lo ablanda, lo ilumina y lo hace más libre. El sacerdote no perdona por poder propio, es Cristo quien perdona. Sin embargo, la presencia de un hombre que sabe escuchar, aconsejar y compartir lágrimas con el pecador, también eso forma parte del milagro. No es un milagro que exija ver el pan hecho carne o el vino hecho sangre. Es un milagro que pide un corazón abierto, humilde, que se deje abrazar por el Padre. Muchos desean un milagro instantáneo, anhelan algo extraordinario para poder creer, pero el Evangelio nos dice que hubo poderosos amantes del espectáculo que jamás vieron nada, porque el reino de Dios no es un circo. El Salvador no vino a hacer trucos, vino a salvar, a recomponer vidas desgarradas, a abrir los ojos de los ciegos, a levantar a los cojos y a anunciar la buena nueva a los pobres. Los corazones humildes, los pequeños, los enfermos, quienes no tienen nada que ostentar, son los que reciben los signos, una palabra de consuelo, una curación, una puerta que se abre en medio de un muro que parecía cerrado. En santuarios esparcidos por el mundo, cuántas acciones de gracias quedan colgadas como pequeños testimonios, fotografías, muletas, rosarios, recuerdos, huellas de pasos que han vuelto a la vida. Una madre estéril toma entre sus manos una oración. Un padre enciende una vela y llora, no por superstición, sino por confianza en la misericordia de Dios.
Dios también preserva a la humanidad de una tentación peligrosa. Si un sacerdote comprobara que donde quiera que toca, desaparece la enfermedad. Si un laico descubriera que sus manos devuelven la vista o sanan todo mal, se sostendría el corazón humano frente a la ola de soberbia. No habría quien intentara cobrar el don bajo el disfraz de una contribución. El Señor nos protege con el velo de lo oculto. Sus milagros se realizan a través de la oración, de la bendición, de la fe de quien los recibe. Hace el corazón del servidor, conserva la santa pobreza, sabiendo que solo es instrumento y que la gloria pertenece a Dios. Se siguen contando historias. Un hijo en la mesa de operaciones, con pronóstico reservado, la familia entera abandonada a la oración. Indosenki Nore, 20 días después, ese rostro radiante aparece en la iglesia, con los ojos húmedos que dicen: milagro. El médico niega con la cabeza sin poder explicarlo, pero la fe reconoce que Dios pasó por las manos del cirujano, guió cada puntada, cada gota de medicamento para que la vida volviera a florecer. A veces el milagro es una decisión justa que protege a los más frágiles. A veces es un matrimonio que camina tomado de la mano durante muchas décadas de tormenta, mientras otras uniones se rompen tras pocos años. Y hay un milagro que hace callar a la creación entera. Después de un gesto de amor, en el seno de la madre comienza una vida, ojitos, corazoncito, un cuerpo que se forma poco a poco, todo a partir de un acto de amor. El ser humano hace algo muy pequeño, lo demás pertenece a Dios. Hay quienes vacilan entre creer y no creer, deseando meter el dedo en la llaga, como Tomás para recién adorar. El Señor concedió ese signo a Tomás una vez, en la aurora de la iglesia, cuando los primeros corazones necesitaban ser sostenidos. Pero hoy el tesoro de la fe está colmado. 2000 años de iglesia con sus santos, testigos, educadores, médicos, misioneros y tantas personas que en silencio se arrodillan en la cocina, en el hospital, en la escuela. Por encima de todo, la Eucaristía, la oblación eterna del Hijo de Dios en cada altar. El signo ya está en medio de la humanidad. Lo que hace falta es ojos, mente y corazón capaces de reconocerlo. Cada uno está llamado a colaborar con esas maravillas. Aporta un alimento para el que tiene hambre, una hora de escucha para el que está solo, un perdón para quien se equivocó, un poco de paciencia para el débil, una oración por el enfermo, un corazón para el matrimonio desanimado. Cada obra buena es un ladrillo en el puente que Dios construye, uniendo la orilla de la desesperación con la de la esperanza. Nadie es capaz de cambiar el mundo entero, pero cada uno con un pequeño bien puede abrir una ventana para que entre la luz. Y cuando muchas ventanas se abren, la casa de la humanidad se llena de claridad. Si todavía vacilas porque no lo has visto con tus propios ojos, pide la gracia de la fidelidad para vivir lo sencillo. El primer paso es volver a la Santa Misa y adorar la Eucaristía con reverencia y gratitud. El siguiente es reconciliarte con Dios en el sacramento de la reconciliación.
para que el corazón se aligere y pueda amar más. El último es llevar ese amor hacia afuera, al pobre, al enfermo, al extraviado. Poco a poco descubrirás que lo maravilloso no solo está en santuarios lejanos, sino que brota en la familia, en el barrio, en el trabajo, en esta comunidad. Entonces ya no exigirás un signo ruidoso, porque tu propia vida se habrá convertido en signo. Perseveremos juntos en el bien cotidiano. Deja que Dios haga su parte grande y nosotros seamos fieles en nuestra parte pequeña. Cuando el alimento se comparte, cuando el perdón se ofrece, cuando el enfermo es cuidado, cuando la justicia es defendida, cuando los esposos atraviesan la tempestad tomados de la mano, cuando un niño llora al nacer, parece que el cielo y la tierra sonríen. Dios nos dice: yo estoy aquí. Y en ese susurro, la humanidad comprende que el milagro ya ha sido dado, no para exhibirse, sino para sanar el mundo.